Fundación Nacional del Riñón en Illinois mejora la salud y el bienestar de las personas en riesgo o afectadas por la enfermedad renal a través de la prevención, la educación y el empoderamiento. Quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores por el excelente trabajo que hacen año con año, a Baxter, Davira, Fresenius Kidney Care, Gift of Hope Organ and Tissue Donor Network, Loyola Medicine Transplant Center, Northwestern University Medicine, and UChicago Medicine. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los panelistas que hacen posible este evento, a la doctora Ana Ricardo, quien amablemente nos acompaña el día de hoy, que trabaja en la Universidad de Illinois, Chicago. También agradecemos a la doctora también Catalina Ramos Hernández, que nos acompaña hoy, que trabaja y es coordinadora de programas del Illinois Transplant Fund. Al doctor Diego Di Sabato, que trabaja para la Universidad de Chicago Medicine. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Esperemos que se conecte también con nosotros Marta Escamilla. Ella trabaja para el Hospital Northwestern. Esperemos un rato a ver si nos acompaña. Quisiera empezar en esta ocasión dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes y también a todos los médicos, enfermeras y la gente que trabaja en los hospitales que están luchando ahorita con este terrible mal que es el COVID-19. Les quiero mandar mi admiración, respeto a todos y cada uno de ellos y de ustedes por estar aquí con nosotros, los doctores. Gracias por hacer su trabajo como debe ser y entregando el corazón, aún anteponiendo su propia salud. Eso se los agradezco yo y toda la gente que creo que estamos presentes. Quisiera empezar también diciendo, a recordarles a todo y cada una de las personas que están conectadas, que estamos en vivo y que ustedes van a poder hacer sus preguntas por medio de Facebook. Si están viéndonos por Facebook Live, pueden postearlas ahí mismo. Si están por Zoom, lo pueden hacer en preguntas y respuestas. De igual forma, lo pueden hacer en WhatsApp. Quiero también agradecer a todos los participantes que se registraron para este evento. Hay otra situación que quisiera mencionar, que gracias a la Fundación hace 5 años, que no estábamos enterados de nada de lo que sucedía con la enfermedad de mi esposa. Gracias a este tipo de seminarios lo hemos logrado. El camino fue menos difícil y espero que para toda la gente que nos está viendo ahorita también sirva de algo. Esto es de verdad muy, muy bueno porque nos encaminaron por el camino correcto. Quiero también invitar a que dé la bienvenida a Rachel DePaul. Ella es la directora de programas de la National Kidney Foundation of Illinois, y a la cual le agradezco la oportunidad también de hacer estos programas. Gracias, Raquel. Adelante. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de que pueden unirse a nosotros esta semana para nuestra sesión virtual de Viviendo con Enfermedad Renal y Trasplante. Me gusta darles la bienvenida al panel de expertos de esta tarde. Realmente apreciamos su tiempo y apoyo mientras ajustamos nuestra programación debido a COVID-19. Y esperamos volver a estar juntos en persona para nuestra reunión de otoño. También me gustaría extender mi agradecimiento a Gerardo Huerta, Rodrigo Ventes y Karen Montes por su trabajo que ha hecho posible este evento. Con este, vuelvo a cederle la palabra a Gerardo. Muchas gracias, Raquel. Gracias por las palabras. Pues demos inicio a este panel de discusión. No sé si alguien de ustedes quiere presentar. Bueno, empecemos. Doctor Ricardo, por favor, puede presentarse, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ricardo, soy colombiana y trabajo en la Universidad de Illinois en Chicago como nefróloga y
estoy disponible para responder cualquier pregunta que tengan acerca de la enfermedad renal, diagnóstico, tratamiento, prevención. Muy bien. Doctor Diego Di Sabato, Sí, gracias. hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Di Sabato, soy cirujano de trasplante de la Universidad de Chicago. Me dedico principalmente a lo que es donante vivo de hígado y riñón. Y bueno, todo tipo de trasplante abdominal. Gracias por invitarme. Gracias, doctor. Catalina Ramos. Buenas tardes, yo soy Catalina Ramos, me formé como médico cirujano en la Ciudad de México, pero aquí trabajo ahorita con Illinois Transplant Fund y pues la función de nosotros es ayudar a las personas que no tienen ningún otro tipo de ayuda del gobierno a que obtengan el acceso a los trasplantes. Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos una pregunta en especial que uno de los participantes nos acaba de hacer. La primera es, dice que si estando embarazada puede tener un trasplante o si puede hacerlo durante su estado de embarazo. No sé si quiere responder la doctora, que es nefróloga, y tal vez. Yo como cirujano voy a decir que no es posible, pero bueno, por eso hay cuidados que hay que tener cuando uno está, pero bueno, no sería la situación ideal, pero tal vez la doctora le puede explicar mejor. Yo estoy de acuerdo. Durante el embarazo no es el tiempo ideal para recibir un trasplante, especialmente pues es un procedimiento quirúrgico bastante grande y requiere el uso de medicamentos, algunos de los cuales pueden ser tóxicos para el feto o para el bebé. Entonces, pues preferiblemente sería realizar el procedimiento ya sea antes o después, obviamente teniendo todas las precauciones y discutiendo con su médico de trasplante de cabecera. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Hugo. Dice él que si es posible evitar diálisis, él está esperando por un trasplante, que si es posible evitar diálisis y tener un trasplante. Sí es posible, dependiendo de las circunstancias, se puede trabajar con su nefrólogo para llevar un tratamiento conservativo de la enfermedad renal y hacer todo lo posible para manejar las complicaciones de la enfermedad renal con dieta, con medicamento, con el estilo de vida, para así poder tener suficiente tiempo y esperar hasta que el trasplante se pueda llevar a cabo. Yo quisiera agregar algo que sí se puede hacer, como dice la doctora, obviamente cuidando, teniendo todos los cuidados y seguir las recomendaciones que le da su nefrólogo, pero inmediatamente que alguien tiene información de que tiene algún problema renal, es importante empezar a buscar potenciales donantes vivos, porque eso sí se podría hacer un trasplante inclusive antes del que el paciente necesite diálisis, o cuando está muy cerca de tener diálisis. Entonces, en ese periodo se podría evaluar al paciente, evaluar al donante, poner en lista primero al paciente, de otra manera no se podría iniciar la evaluación del donante, y una vez que el paciente está en lista de espera, ya hacer un trasplante con donante vivo, que esa es la única forma. O sea, obviamente tenemos pacientes que han estado en lista por mucho tiempo porque han mantenido su función renal, y a pesar de no ser un donante vivo, con el tiempo han logrado mantener esa función renal marginal y conseguir un donante cadavérico, pero es un poco más difícil esa situación. Lo ideal es tener un donante vivo. Así es. Nos llega otra pregunta. Obviamente, me imagino que no, pero bueno, ustedes son los expertos. Dice que si ahorita puede haber un trasplante con la situación que está sucediendo ahorita actualmente.
En el caso nuestro, en la Universidad de Chicago, todavía estamos trasplantando. Obviamente que tratamos de evitar aquellos pacientes de alto riesgo que puedan requerir internaciones largas o que puedan tener alguna complicación grande que requieran unidades de terapia intensiva, ya que se están utilizando aquellas unidades para pacientes COVID. Por suerte, el trabajo que está haciendo la Universidad de Chicago, se tienen bastante recursos en cuanto a camas en la unidad, terapia y ventiladores, pero se trata de trasplantar a aquellos pacientes que va a tener menos complicaciones o menos riesgo de complicaciones, pero sí, se está trasplantando. Se está trasplantando, lo que se hace es un screening primero antes de aceptar el donante, ver si el paciente, ese potencial receptor, está en condiciones, que no haya síntomas que puedan ser relacionados al COVID, o sea, tos, fiebre, o cualquiera de los síntomas conocidos del COVID. Si ese paciente no tiene ninguno de esos, se lo admite temprano al hospital, se hace un test rápido para ver si tiene, a pesar de ser asintomático, porque hay casos de pacientes asintomáticos y que son positivos, y una vez testeado si es negativo, entonces se hace el trasplante. Y en el lado del donante se hacen evaluaciones antes de hacer el procurement, o sea, hacer la donación, se testean los donantes para ver que sean negativos. No sé si la doctora tiene alguna otra aclaración. Estoy completamente de acuerdo. Estamos haciendo lo mismo en la Universidad de Illinois. Muy bien. Gracias por su respuesta. A esta pregunta me imagino que concierne a la doctora Catalina Ramos. Me preguntan, el señor González acaba de ser diagnosticado con enfermedad crónica renal. El doctor le dijo que necesita empezar con diálisis ya lo más posible, ya tiene su fístula, pero él está preocupado acerca de después de que tenga un trasplante porque tiene donantes vivos y quiere saber qué puede pasar después, porque él se enteró que después de que la aseguranza que cubre diálisis inmediatamente queda fuera de lo demás. Depende, sí, claro. Depende qué tipo, lo que sea, quién esté pagando el seguro médico y qué tipo de seguro médico tiene. Si él está pensando en un trasplante y si él ya tiene un seguro médico completo, no solamente el Medicaid. Medicaid de emergencia solo le va a cubrir la diálisis. Él necesita tener un seguro médico completo, ya sea por medio de su trabajo o por medio de un seguro comercial. Entonces, una vez que él tenga un seguro médico completo, él definitivamente puede continuar con ese seguro médico. Lo que pasa con, por ejemplo, los pacientes que tienen apoyo de American Kidney Foundation, va a terminar la cobertura o la asistencia que tiene, si es que tiene ese tipo de asistencia, va a continuar durante el año fiscal y va a terminar. Generalmente los pacientes que son elegibles para American Kidney Foundation también pueden ser elegibles para Illinois Transplant Fund. Entonces lo que puede hacer es hablar con su trabajadora social en el centro de trasplante. En muchas ocasiones las trabajadoras sociales de los centros de diálisis puede ser que tengan información acerca del Illinois Transplant Fund o puede ser que no. Pero las personas que van a hacer la solicitud para Illinois Transplant Fund son las trabajadoras sociales del centro de trasplante. Esta persona, si quiere tener más información, porque cada caso es bien específico, puede llamarnos después de haber terminado la conferencia. Excelente. Gracias por la respuesta. Tengo la pregunta de Ana, que dice, ¿qué puede hacer alguien para proteger los riñones y evitar tener enfermedad renal? Muy importante pregunta. Muchas gracias a mi tocaya Ana. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la enfermedad renal y empieza desde antes de nacer, porque los riñones trabajan todo el tiempo y hay que empezarlos a cuidar desde muy temprano. El estilo de vida es supremamente importante, mantener una dieta saludable, baja en sal y baja en preservativos, comer muchas frutas y verduras. La actividad física también es muy importante, seguir las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón,
de hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana por 30 minutos, cualquier tipo de ejercicio, caminar, correr, nadar, cualquier actividad física es importante para los riñones. Evitar el cigarrillo, porque el cigarrillo puede causar, tiene elementos tóxicos que pueden dañar el riñón. El sueño es muy importante, dormir por la noche por lo menos 7 a 8 horas a horarios establecidos, regulares, todas las noches. También es muy importante para los riñones. Evitar medicamentos que podrían dañar a los riñones. Los más importantes son los que se conocen como medicamentos para el dolor o no esteroidales, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y otros. Y muchos otros medicamentos que pueden afectar a los riñones. Y los factores de riesgo que son más importantes para la enfermedad renal, que son la presión alta y la diabetes. Entonces, tomar todas las medidas preventivas para mantener la presión arterial normal y el azúcar normal. Otra cosa muy importante es la prevención de la obesidad y, como sabemos, el consumo de azúcares, sobre todo en bebidas azucaradas, ha contribuido mucho a la epidemia de obesidad que tenemos en el mundo, especialmente en los niños, que eventualmente se van a convertir en adultos y van a estar en riesgo de desarrollar enfermedad renal. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer. El estilo de vida es supremamente importante y también llevar un buen control de las enfermedades comunes como la presión alta y la diabetes y la obesidad. Muy bien, gracias. Esa otra pregunta que es relacionada. Jorge pregunta, ¿cómo se relaciona la presión arterial y el diabetes con la enfermedad renal? Pues lo acaba de decir. Sí, son los factores de riesgo más comunes de enfermedad renal. La mayoría de las personas en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que están en diálisis es porque tuvieron presión arterial alta o diabetes que no estuvo bien controlada. Entonces, la prevención de estas dos enfermedades es supremamente importante y una vez que se desarrollan estas enfermedades, el tratamiento adecuado es muy importante para prevenir la enfermedad de los riñones. Perfecto. Yo creo que esta pregunta va relacionada con también con Catalina Ramos. Esta persona pregunta, el día después del trasplante, ¿qué va a suceder si no tengo un seguro social y si no, y si la aseguranza que tengo para diálisis se termina? No, perdón. Quería decir que estoy aquí por si necesitas alguna pregunta, ¿ok? Y quizá, Marta, si quieres saltar en esto, porque ya yo hablé y es muy parecido, o sea, sabes muy bien lo que pasa con esto, Marta. Bueno, está correcto. Las personas los trabajadores sociales evalúan a los pacientes antes de tener un trasplante. Lo ideal es no hacer un trasplante por lo general no se hace un trasplante si el paciente no tiene un seguro médico. Y también parte de nuestro trabajo como trabajadora social es planear para después del trasplante. Cuando sabemos que va a venir un paciente a una evaluación, nos aseguramos de que tenga un seguro médico que le va a cubrir después del trasplante. Lo más importante de tener ese seguro es el que puedan darle seguimiento después del trasplante. ¿Cómo? Con las medicinas. Desafortunadamente, la mayoría de los hospitales no tenemos medicinas para dárselos al paciente, aunque hay algunos otros recursos, pero siempre se espera que el paciente vaya a poder tener un seguro médico que cubra las medicinas, que cubra otros exámenes que se tengan que hacer después del trasplante, exámenes de laboratorio. Por lo general, a un paciente no se le va a hacer un trasplante si no tiene un seguro médico. No sé si estoy contestando la pregunta. Sí, está bien. Una disculpa, Marta, no había visto que estabas, como no está tu foto, entonces pensé que estabas. Discúlpame.
Bueno, la siguiente pregunta es de Luis Almanza. Dice, estoy empezando con el tratamiento de diálisis y hasta ahorita no me han informado nada acerca del trasplante ni si califico. ¿Podrían ayudarme? Puedo contestar esto. No necesitas que nadie le informe. Cualquier persona puede buscar por un trasplante. Hay como 6 trasplantes en Illinois y él puede preguntar a su trabajador social o a cualquier enfermera en el centro de diálisis que le dé la lista y decidir a dónde quiere empezar su evaluación. Pero no es necesario que el doctor lo refiera. Pueden venir directamente ellos a cualquier trasplante para empezar el proceso de evaluación. Entonces no necesito un doctor referirlos. No, no es necesario. Muy bien, gracias, Marta. Otra pregunta de José Armando Medina. ¿Cómo cambiaría mi vida si dono un riñón? ¿Necesitaré tomar medicamentos después de la operación? ¿Cuánto toma el tiempo de recuperación para mí? ¿Lo puedo? Por favor, doctor. Sí, bueno, más o menos para que tenga una idea, el tiempo de recuperación depende obviamente si ha tenido complicaciones o no durante la cirugía o después de la cirugía. En general, el paciente está listo de irse a su casa entre 3 y 5 días después de la cirugía. Y después, obviamente, ni bien termina el trasplante, el primer día post-trasplante, dependiendo de los protocolos de cada programa, se le empieza a dar la medicación para inmunosupresor, o sea, son los medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Y de por vida va a necesitar tomar esta medicación. No hay forma de que puedan no tomar, o sea, que un día la tome, un día no, o sea, se tiene que mantener o tener en cuenta que esto es medicación que va a tener que tomar de por vida. Doctor, esta pregunta fue hecha por el donante. Perdón. Perdón, por el donante. El donante habitualmente se va al día siguiente. Se va al día siguiente, obviamente, como le digo, sin ninguna complicación. Habitualmente a las 24 horas de la cirugía, si el paciente está comiendo, si el dolor está bien controlado, al día siguiente se puede ir a su casa. El tiempo que tiene que estar fuera, o si el paciente trabaja y realiza actividades pesadas que tiene que hacer, o sea, levantar cosas pesadas, lo que nosotros aconsejamos que no realice ese tipo de actividades dentro de las primeras 5 o 6 semanas de la cirugía para evitar hernias en la zona de la cirugía. Pero habitualmente a la semana el paciente se siente ya con las fuerzas recuperadas y como para hacer una vida relativamente normal, evitando cargas de más de 10, 15 pounds. Después caminar, correr, todo eso, dependiendo del nivel de energía, porque obviamente esto es una cirugía que, a pesar de ser una cirugía en general laparoscópica o robótica, depende del programa, todavía eso es un estrés importante para el cuerpo y las primeras semanas se van a sentir cansados. Principalmente ese es lo que sienten los pacientes, cansancio. Y obviamente un poco de dolor en la zona de las heridas la primera semana. Muy bien. Me gustaría añadir a eso con respecto a los a largo plazo, cómo le va a la persona después de haber donado un riñón, y basado en estudios que se han hecho de miles de personas que han donado riñones, les va muy bien, no tienen mayores riesgos de desarrollar otras enfermedades, incluyendo la enfermedad renal, y no es necesario por lo general que tomen medicamentos de por vida por el simple hecho de haber donado un riñón. Bien, muchísimas gracias, muy interesante. De verdad que sí hay mucha confusión de verdad acerca de esto. A mí se me han acercado, perdón, Catalina, ¿querías redundar en algo? Pues sí, solamente confirmar lo que dijeron ya los dos doctores. Nosotros trabajamos con personas que han recibido trasplantes y lo mismo, muchos de ellos han recibido el trasplante de un familiar, de una amistad, y los visitamos, vemos constantemente, los estamos viendo. Pues ellos están muy contentos, muy felices, nos dicen que pues lo único que tienen que hacer es llevar una vida saludable, que es una recomendación general para todos.
Y aparte de los estudios, que son estudios, bueno, científicos, pues también está que hemos visto, ¿verdad? Somos testigos de que cuando menos nosotros en el programa tenemos aproximadamente 60 personas que han sido donantes y que están llevando una vida saludable. Muchas gracias. Gracias y por la excelente labor que ustedes hacen. De verdad que es algo muy, 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 muy lindo. Tengo otra pregunta. Bueno, tengo que hacer todas las preguntas que aquí nos están haciendo. Una de ellas ¿es cierto que puedo dejar el tratamiento de diálisis si cambio mi estilo de vida? Por ejemplo, en dieta, y si tomo algunos productos de esos que venden comerciales para mejorar la función de mi riñón. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, una vez que se inicia la diálisis es porque la función de los riñones está supremamente bajita al punto en el cual ya no se puede recuperar. Entonces, desafortunadamente, a ese punto ya es un poquito tarde para que el proceso sea reversible. Por eso es tan importante tomar las medidas preventivas con muchos años de anticipación antes de que los riñones se dañen, porque una vez que se establece la necesidad de la diálisis, eso quiere decir que ya la función de los riñones está casi en cero. Y desafortunadamente ese es un proceso irreversible en la gran mayoría de los casos. Hay excepciones, pero la gran mayoría es irreversible. Y en cuanto a tomar suplementos o medicamentos, le aconsejaría que consulte con su nefrólogo. Muy bien, sí, porque es bien sabido que inmediatamente cuando uno entra a diálisis o al trasplante quitan automáticamente todo ese tipo de situaciones. Lo vimos en carne propia. Tengo la pregunta de Leti Hernández. ¿Por qué tengo anemia junto a enfermedad crónica renal? ¿A qué se debe? Se debe a que los riñones están encargados de producir una hormona que se llama la eritropoyetina, y esa hormona es muy importante para que la médula ósea produzca glóbulos rojos, que son los que le dan el color rojo a la sangre porque contienen el hierro y transportan el oxígeno a todos los órganos. Entonces, en la medida en que la función renal daña la masa de los riñones ya no pueden producir esa hormona y por lo tanto la médula ósea no tiene esa hormona tan importante para producir los glóbulos rojos y se baja la hemoglobina y eso es lo que se conoce como la anemia. Muy bien. Esta pregunta es para el lado de trabajadores sociales. Dice, ¿tendré que dejar de trabajar durante diálisis y en el trasplante? Y quiero saber si hay ayuda financiera, para los indocumentados. Esta pregunta es por Javier González. No dejan de trabajar los pacientes a menos que médicamente no puedan, pero muchos de los pacientes que están en diálisis trabajan. Algunos trabajan medio tiempo, otros trabajan tiempo completo, y hay quienes tienen dos trabajos, pero sí depende de su estado médico, cómo estén físicamente, y depende de qué tan cansados están, que es otra de los efectos que tienen cuando tienen falla de riñón. Y sí hay ayuda precisamente ahorita Catalina puede contestar, si hay ayuda. American Kidney Foundation ayuda a los pacientes algunas veces a conseguir ayudarles a pagar por los pagos mensuales de seguros médicos. Y Catalina puede contestar. Tenemos Illinois Transplant Fund, que es otra organización. ¿Quieres continuar con eso, Catalina? Claro que sí, claro que sí. Generalmente hasta el 2013-2014 las personas indocumentadas no tenían acceso a los trasplantes o tenían poco acceso, por decirlo así, porque sí había acceso, pero no había tanta información. Precisamente el Fondo de Trasplante de Illinois se formó porque las personas indocumentadas no podían probar que de alguna manera iban a continuar con el seguro médico que tenían.
American Kidney Foundation es una organización también sin fines de lucro que ayuda a las personas a pagar el seguro médico independientemente de su estatus de residencia. Si son residentes o no son residentes, no importa. Entonces, eso es durante el tiempo en que están en diálisis hasta el trasplante. Si las personas califican para el Illinois Transplant Fund, entonces nosotros, esta organización, la fundación, va a seguir pagando por 3 años las mensualidades de seguro médico. Es muy importante que las personas entiendan que nosotros, ni American Kidney Foundation, ni Illinois Transplant Fund, les va a comprar el seguro médico. Las personas tienen que trabajar con sus trabajadoras, comunicarse con sus trabajadoras sociales, obtener el seguro médico, y lo que hace Illinois Transplant Fund es que se compromete que una vez que haya pasado, que la persona haya tenido el trasplante, pues le va a seguir pagando por 3 años, siempre y cuando siga comprobando que lo necesita. Y se cubren, nosotros no es que nada más cubramos algún tipo de seguro, algunas personas tienen seguro privado comercial, algunas personas tienen seguro por medio de su empleador y algunas personas tienen Cobra. Siempre y cuando las personas hayan vivido en Illinois por 3 años mínimo, que no tengan ningún otro tipo de ayuda financiera del gobierno y que estén dentro de los límites de pobreza, entonces está American Kidney Foundation antes del trasplante e Illinois Transplant Fund después del trasplante. Una cosa que es importante, que tanto el American Kidney Foundation como Illinois Transplant Fund ayuda a pagar solamente los pagos mensuales. Todavía hay una parte que es el deducible, que normalmente los pacientes que están en diálisis no lo ven porque los centros de diálisis absorben esa cantidad de dinero, pero hay una parte que es el deducible de la mayoría de todos los seguros médicos comerciales, y esa es responsabilidad del paciente. Otra parte es lo que le llaman el desembolso o out of pocket, que eso también es parte de la responsabilidad del paciente. Eso es importante que los pacientes sepan cuánto es su deducible y cuánto es su desembolso, porque eso es lo más importante que tienen que planear para después del trasplante. Esa cantidad de dinero, desafortunadamente, nadie lo va a absorber. Tiene que venir de los pacientes. Me gustaría añadir un comentario, Gerardo, y es que para los pacientes, antes de empezar la diálisis, los pacientes que están trabajando y desean mantener su trabajo, deben considerar la opción de hacer diálisis en la casa, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis en la casa, lo cual le da la oportunidad de continuar su trabajo tiempo completo o medio tiempo, como ustedes lo deseen, pero les da mucha flexibilidad en cuanto al horario, porque las diálisis se las pueden hacer por las noches mientras están dormidos y tienen todo el resto del día para trabajar o hacer lo que más les convenga. Gerardo, creo que estás en mute. Sí, estás en mute. Perdón. La pregunta, gracias por la respuesta, está muy bien. Eso era lo que yo estaba pensando. En la noche pueden estar conectados toda la noche y ir a trabajar durante la mañana, siempre y cuando sea peritoneal. Sí, incluso con la hemodiálisis también se puede hacer durante la noche y trabajar en la mañana. Sí, la hemodiálisis también se puede hacer en casa. Ok, muy bien, bueno, muy interesante. Yo tenía la idea, no sé por qué, que solamente era peritoneal, pero sería un poquito de miedo hacer la otra, pero bueno, preparan y entrenan a la gente correctamente, ¿verdad? Para hacerlo. Quiero agregar que la mayoría de los centros de diálisis son flexibles con los pacientes que trabajan. Se tratan de acomodarles el horario que es más conveniente para los pacientes. Por ejemplo, si trabajan en la tarde, pues tratan de darles el diálisis en la mañana, pero siempre tienen que pedirlo. Los pacientes tienen que pedir el cambio si es necesario. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta para el doctor Diego. Dice, ¿cuáles son los pasos para donación en vida? ¿Y quién paga por mi tratamiento si quiero donar un riñón? Esto lo pregunta Dari Díaz.
Lo primero que hay que hacer es evaluar al receptor. Una vez que el receptor ha sido evaluado y se acepta como potencial candidato para trasplante, se lo pone en la lista de espera y a partir de ahí el donante puede iniciar el proceso. ¿Cómo inicia el proceso? Bueno, cuando el receptor viene a la consulta, a su primera consulta para evaluación, se le da un montón de información, es parte de la información dentro de la educación que se le da al receptor, y se le dan contactos, teléfonos donde eso se le puede dar al donante y el donante puede hacer el llamado al programa hay un determinado teléfono donde el donante puede llamar para iniciar el proceso de donación. Obviamente no es nadie desde el programa que pueda llamar al donante, sino que la llamada tiene que ser a través del donante que tenga interés de hacer la donación. Y habitualmente o sea, la cirugía y todo el proceso de seguimiento, que son en general 2 años hasta los 2 años después de la cirugía, y cubre todas las potenciales complicaciones relacionadas a la cirugía, está cubierta por la aseguranza del receptor. Del receptor. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, doctor. Es algo que todo el mundo tiene esa pregunta porque piensan que aparte de donar un riñón van a salir quebrados económicamente, pero no. No, es entendible, es entendible. Igual se aconseja que tengan su propia aseguranza, no por el hecho de la cirugía o del seguimiento de la parte renal, pero sí para que después de los 2 años de seguimiento que tienes ya asegurado dentro de lo que es el proceso, pero que sigan sí anualmente con sus seguimientos, con su médico de cabecera, con su PCP. Muy bien. Esta pregunta nos la hacen en Facebook Live. Lupe López pregunta, hola, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo es la espera para un trasplante en Chicago? Bueno, acá en Illinois en general, es entre 5 a 7 años más o menos el tiempo de espera, dependiendo del grupo sanguíneo, dependiendo del tiempo que ha estado en diálisis, porque eso también depende. Si el paciente inicia la evaluación cuando ya ha estado, por ejemplo, 5 años en diálisis, obviamente que ese tiempo cuenta. Eso es lo bueno que con el nuevo sistema de allocation, o sea, la forma en que se hace la distribución de los órganos. Empieza a contar desde el momento que el paciente inició diálisis. Si el paciente no está en diálisis, cuanto antes inicie el proceso para trasplante y termine y complete toda la evaluación, va a poder estar en lista de espera y empezar a contar desde ese principio. Si el paciente ya hace 1, 2 o 3 años que ha estado en diálisis, ese tiempo cuenta. Otra vez creo que estás en Muy mute. bien, sí, gracias. Lo que pasa es que hay un avión en su ruido por aquí y no quisiera que se viciara. Otra pregunta, dice, si una persona ya tuvo un trasplante de riñón y falló, ¿cuántas veces se le puede hacer un trasplante a esta persona? Bueno, puedo contestar desde lo quirúrgico, siempre y cuando tengamos un lugar donde poder conectar un nuevo órgano. Obviamente que cada cirugía va a ser más riesgosa, más complicada, y también desde el punto de vista inmunogénico, o sea, que pueda generar rechazos más importantes y más frecuentes. Obviamente, cuanto más trasplantes el paciente ha tenido previamente, eso hace que el organismo esté más predispuesto a rechazar el nuevo órgano. Entonces, eso es un factor importante también, lo inmunológico. Y lo técnico para nosotros los cirujanos es dependiendo cómo están las arterias y cómo están y cuántas cirugías previas ha tenido el paciente. No sé si la doctora quiere agregar algo más. Sí, es una situación común en personas jóvenes que tienen enfermedad renal congénita y que reciben su primer trasplante a la edad de 18, 20 años o incluso antes. Y pues debido a la vida media del primer trasplante, generalmente requieren un segundo trasplante, un tercer trasplante. Pero como lo explicó el doctor de Sábato, depende de muchos factores.
No es solamente el número de trasplantes que haya recibido, pero también la razón por la cual hubo un rechazo, si fue una enfermedad recurrente o si fue falta de cuidados. Entonces hay que analizar cada caso individualmente. Pero que quede claro que es posible. Es posible, perfecto. Entonces, Lupe López, sí es posible, nada más que tiene que tener un seguimiento un poco más profundo para poder si califica, pero lo dicho, es posible. Una pregunta más. ¿Es normal sentirme tan cansada, deprimida durante diálisis? No tengo ganas de nada y no sé cómo animarme. Esta es Isabel Mesas. ¿Alguien tiene respuesta para esto? No tengo tanto contacto en el seguimiento de esos pacientes. Tal vez la doctora tenga un poco más de experiencia en eso, seguro. Pues yo no diría que es normal, pero sí diría que es muy común y es importante expresar esos sentimientos y compartirlos con otras personas, incluyendo su médico de diálisis, las enfermeras, trabajadoras sociales y grupos de apoyo, amigos, porque es algo bastante común sentirse un poco triste, deprimido y cansado. El cansancio algunas veces puede ser un síntoma de complicaciones de la falla renal que se puede tratar con medicamentos o con la prescripción de la diálisis. La depresión, pues obviamente dependiendo de qué tan severa sea, también requiere tratamiento. Y los tratamientos no son necesariamente con medicamentos, también hay muchas cosas que se pueden hacer con el estilo de vida. Por ejemplo, la actividad física, el ejercicio es muy importante para la salud física, pero también muy importante para la salud mental. Y otros tipos de ejercicios que no son tan tradicionales, como por ejemplo el yoga, la meditación, el baile, la danza, es también muy importante. Obviamente hay que tener energía para bailar o para hacer yoga, pero pues dando poquitos pasos. Y lo primero creo que es expresar esos sentimientos con las personas que tiene a su alrededor y buscar apoyo. Muchas gracias, doctora. Quería agregar que también si no tenemos ese apoyo alrededor de nosotros, es importante buscar por ayuda profesional. Muchas veces la depresión es y puede ser terapia individual o grupos donde hay otras personas con las mismas situaciones y eso ayuda algunas veces a sentirse un poco mejor. Algunas veces no tenemos con quién hablar de lo que sentimos porque no queremos mortificar a las parejas o a los hijos o a los padres. Entonces, buscando una ayuda profesional, pues es una persona neutral que puede escucharnos y puede ayudarnos a ventilar todos esos miedos que tenemos o ayudarnos a aprender algunas estrategias para sentirnos un poco mejor. Excelente. Pues, como siempre, el tratamiento de diálisis trae a consecuencia todo esto, pero gracias por contestar y la verdad es que yo cuando esperaba la salida de mi esposa del centro de diálisis, la gente sí salía muy decaída. Obviamente el tratamiento es fatal. Por eso hay que, toda la gente que está en espera de un trasplante, por favor, háganlo más pronto. Bueno, permíteme aclarar que no es fatal. Bueno. Yo diría que es algo difícil, es duro y psicológicamente sobre todo y también físicamente, pero hay cosas que se pueden modificar en la prescripción de la diálisis para ayudar a las personas que se están sintiendo demasiado cansadas al final. No es normal que uno se sienta extremadamente cansado al final de la diálisis y que se le baje la presión. Si eso está sucediendo, deberían definitivamente consultar con su médico de la diálisis, el nefrólogo, que cada paciente de diálisis tiene,
para evaluar si es necesario cambiarle su peso seco. De pronto le están sacando mucho líquido durante la diálisis, de pronto la diálisis, la duración de la diálisis es demasiado larga y hay que disminuir el tiempo. Hay ciertas modificaciones que se pueden hacer si la persona está extremadamente cansada al final de la diálisis. Así es. Y yo considero y creo que la mayoría de los pacientes de diálisis no llevan un control diario de lo que les hacen o cada vez que tienen el tratamiento de diálisis. No llevan el control, no preguntan, oye, ¿qué me estás poniendo el líquido? ¿Qué me estás haciendo? Porque se sienten mal o porque no, la barrera del idioma, por lo que sea, la mayoría no preguntan qué es lo que están haciendo los tratamiento de diálisis. Entonces, es muy bien. Y yo creo que todos los que nos están escuchando y están en diálisis lleven un récord, pregunten qué me estás poniendo, para qué es esto, por qué tengo calambres, me puedes informar. Ellos siempre les van a responder. A veces que, como le digo, se sienten mal y no hacen esta pregunta, pero los invito a que lo hagan porque de ahí depende que salgan con ganas de salir a ver la novela a la casa o que salgan con muchas ganas de comer. Pregunten siempre a sus técnicos. Aquí hay una pregunta de María Gómez, perdón. Sí, si me permites un comentario también. Yo creo que sí, en algunas ocasiones puede ser que el cansancio se deba a la diálisis, puede ser que sea una cuestión física, pero recordemos que la depresión también produce cansancio, en algunas ocasiones se manifiesta como cansancio. Y desafortunadamente, pues nuestros pacientes, los pacientes latinos con los que yo, por ejemplo, trabajo todos los días, tienen una serie de dificultades que los lleva al aislamiento, porque poco a poco van perdiendo la capacidad de trabajar. A veces los corren del trabajo, entonces van perdiendo su capacidad económica. A veces ellos eran los proveedores, entonces hay un cambio de roles. Ya no es el señor el que provee, el que da, es ahora la señora, y él pasa a segundo grado, o es del otro lado, la mamá era la que cuidaba y ahora ya no puede cuidar de los hijos. Entonces hay una serie de cuestiones psicológicas, de cuestiones sociales, de cuestiones que los pueden llevar, si no a la depresión, sí a un sentimiento de falta de ser quienes eran. Entonces, siempre es bien importante, lo que dijo Marta es muy importante, ver si hay grupos de apoyo, ver si hay grupos de iglesia, ver qué otras platicar con la familia, aunque a veces es muy difícil porque no se quiere molestar a la familia, porque no se tiene la capacidad de expresar los sentimientos de la forma en que se sienten. Entonces, es muy importante tener un grupo, alguien con quien pueda uno estar sacando estos sentimientos e identificando qué es lo que está pasando en este momento. Así es. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta de la tarde. María Gómez nos pregunta, ¿cuáles los síntomas para una persona con diabetes para saber si los riñones están fallando, si sus riñones están fallando? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Desafortunadamente, la enfermedad renal no causa muchos síntomas hasta cuando ya está demasiado avanzada al punto donde se necesita la diálisis. Los primeros años pueden pasar 10, 20, 30 años de la persona con enfermedad renal completamente asintomática. Ya cuando llega a los estadios más avanzados, donde la persona está muy cerca del tiempo cuando necesita diálisis, los síntomas serían algunos de los que ya hemos hablado: el cansancio, la anemia, el apetito se desmejora mucho. A veces las personas sienten un sabor metálico en la boca. Les cuesta trabajo concentrarse y hacer las cosas que hacían normalmente. Les cuesta trabajo dormir por la noche. Se sienten con muchas náuseas, ganas de vomitar. Pero esos síntomas, como les digo, se presentan muy, muy tarde, desafortunadamente. Entonces no hay señal. Así es que lo mejor, todas las personas que tienen presión arterial alta, personas que tienen diabetes, es mejor cuidarla para no llegar a padecer enfermedad crónica renal, que sabemos que son los factores principales. Y la verdad es que en el estado de Illinois tenemos un 63% de gente con obesidad también, que es otro también de los factores que acarrean
obesidad y, quiero decir, alta presión y diabetes. Así que pues mi llamado es para la gente que tiene enfermedad crónica renal y sigue los mandatos de su doctor, de su dietista en diálisis, van a tener un poquito de mejor nivel de vida. Quiero decirles y expresarles a todos y cada uno de ustedes, a Marta Escamilla, a la doctora Catalina Ramos, doctora Ana Ricardo, doctor Diego Di Sabato, agradecerles de verdad el tiempo, la disposición de siempre estar ayudando a la Fundación Nacional del Riñón en Illinois y sobre todo a la comunidad hispana y latina de Chicago y bueno, de todo el estado de Illinois y de todo el país. Tengo preguntas de California, tengo una pregunta que, bueno, ya por falta de tiempo no vamos a poder hacer. Les agradezco en nombre de todos ellos y los esperamos para el próximo evento, que esperemos que sea presencial, después de que todo esto pase en octubre 31. Es mi mayor deseo, pero bueno, estaremos al pendiente. Quiero dar las gracias también a Rodrigo Vences y a Karen Montes, los cuales han estado detrás de todo esto junto conmigo, haciendo posible todo esto para llegar a los más necesitados. Muchísimas gracias, doctor Diego Di Sabato, doctora Ana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Y Marta, gracias por su tiempo. Y nos vemos en la próxima emisión. A toda la gente del estado de Illinois que nos ve por Facebook, por Zoom, por WhatsApp, gracias por su compañía. Y todas esas preguntas o todas las dudas que tengan pueden seguir haciéndolas y nosotros las estaremos contestando durante hasta que estos videos se vayan del aire. Gracias, muy buenas tardes. Gerardo Huerta, amigo y servidor, les da las más sinceras gracias por participar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Claro. Chao.